Nadie apostaba un peso por una mujer como ella fuera de los salones de mármol y las decisiones de alto vuelo. Mucho menos por verla sembrando café con un hombre rengo. Pero así comenzó la historia de Isabela Calderón, no con una caída, sino con una fuga. Hija única de Esteban Calderón, el hotelero más influyente de Monterrey y quizá de todo el norte, Isabela fue educada como una heredera, no como una persona. Desde que su madre murió en un accidente doméstico, una caída desde la escalera de la biblioteca, su padre la moldeó como a un diamante industrial, brillante, dura e inquebrantable. Desde pequeña, Isabela hablaba idiomas. Leía tratados y evitaba a sus compañeras de clase como quien esquiva enfermedades. A los 15 ya sabía cómo detectar una cláusula de evasión fiscal, a los 20. Lideraba su primer proyecto filantrópico con impacto mediático. Pero nunca fue feliz. Esteban lo atribuía a una fase. O a la falta de metas. Por eso, con precisión de reloj suizo, orquestó su futuro, el ascenso formal dentro de Calderón Holdings, una posición simbólica en la junta directiva, y finalmente, un matrimonio conveniente con Alejandro Ibargüengoitia, el hijo de otra dinastía poderosa, tan carente de alma como lleno de dinero. La cena de compromiso fue en el restaurante más exclusivo del Cerro de Chipinque. Todo estaba medido, luces suaves, cuarteto de cuerdas, champán rosado. Esteban se adelantó al postre. Queridos amigos, es un honor anunciar la próxima unión de nuestras familias. Isabela, con una calma aterradora, se puso de pie. No voy a ser parte de este trato. Buenas noches. Y se fue. Sin llanto. Sin explicaciones. Sin coche. Solo con un bolso y una dirección escrita en un pedazo de servilleta. La dirección la llevaba al Café del Arce, en el barrio más modesto de San Pedro. Allí, meses atrás, en uno de sus pocos arranques de rebeldía, había conocido a Tomás Ibáñez, un hombre con una pierna dañada, manos de labrador, y una voz que parecía hecha para hablar con árboles. Tomás era dueño de una pequeña finca cafetalera en Oaxaca. Nada especial. Nada rentable. Pero lleno de orgullo. Isabela lo había escuchado hablar de la tierra con una ternura que no recordaba haber oído nunca, ni siquiera en cuentos infantiles. Fue suficiente para sembrar curiosidad. Luego admiración. Luego algo más. Comenzaron a verse a escondidas. No había romance, al principio. Solo aire. Libertad. Silencio. Cuando Isabela escapó de la cena, no pensó en hoteles ni en amigas con departamentos vacíos. Pensó en Tomás. Y en lo que representaba, una vida no negociada. Esa misma noche tomó un vuelo a Oaxaca. Tomás la recibió sin sorpresa. Solo dijo: si viniste a arrepentirte, estás a tiempo. Si me arrepintiera, estaría muerta por dentro. Se quedó. Primero una semana. Luego 2. Luego indefinidamente. La finca era modesta, gallinas, cafetales, un burro, y un perro viejo con nombre de santo. Isabela comenzó a colaborar. Aprendió a armar costales, a distinguir el grano verde del quemado, a callar cuando las demás hablaban. Pero la ciudad no olvida. Esteban, tras días de silencio, envió un mensaje escueto: tu tarjeta ha sido suspendida. Vuelve o atente a las consecuencias. Isabela no respondió. Tomás tampoco opinó. Pero los rumores crecieron. Primero en Monterrey. Luego en Oaxaca. Y, como siempre, llegaron al oído de quienes nunca deberían haberlos oído. Un día, mientras seleccionaban granos, Tomás soltó: tu padre no es cualquier hombre. Y yo no soy cualquier campesino. ¿Qué quieres decir? Que nuestros caminos no se cruzaron por casualidad. Y que hay cosas que no te he dicho. La tensión se volvió parte del paisaje. Isabela pensaba en huir de nuevo, pero no quería volver a la jaula. Así que optó por quedarse. Por sembrar. Por esperar. Y un día, bajo una lluvia mansa, Tomás habló. Mi padre murió hace 20 años en un accidente. Nunca se supo quién lo causó. Pero tengo razones para creer que fue tu padre. Iban en sentido contrario. El auto de tu padre apareció sin golpes. El de mi padre, partido. Isabela lo miró sin pestañear.
El agua les mojaba el rostro, pero ninguno se movió. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque necesitaba saber si eras como él. Y ahí comenzó la verdadera historia. Isabela no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. Las palabras de Tomás eran una grieta en su mundo ya resquebrajado. Pero algo dentro de ella no se quebró, sino que se alineó. Como si, en medio de ese lodo emocional, hubiera encontrado un lugar firme donde pararse. ¿Tienes pruebas? Preguntó con frialdad calculada, no por incredulidad, sino por instinto. Tomás se secó las manos con tierra húmeda. No pruebas. Pero tengo una caja. Papeles de mi madre. Fotografías. Una carta sin enviar. Tu padre y el mío se conocieron. Eran socios. Brevemente. ¿Socios? Tomás asintió. Mi padre tenía tierras que tu padre quería. Él se negó a vender. Semanas después, murió. Isabela sintió náuseas. No por las acusaciones, sino por la posibilidad de que fueran ciertas. Necesito ver esa caja. La verás. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que no usarás lo que descubras para vengarte. Ni para volver. Solo para entender. La promesa no se selló con palabras, sino con el silencio que siguió. Esa noche, mientras las gallinas dormían y la luna parecía más cercana de lo habitual, Isabela abrió la caja. Documentos antiguos. Contratos con sellos ya borrosos. Fotografías, su padre, más joven, junto a un hombre de bigote espeso y ojos vivos. El mismo que aparecía en la vieja foto familiar del comedor de Tomás. Y una carta. Escrita a mano. Dirigida a Esteban Calderón. Aún puedes hacer lo correcto. Pero si algo me pasa, espero que tu conciencia no te deje dormir jamás. Isabela no durmió esa noche. A la mañana siguiente, escribió una carta propia. No a su padre. A un periodista. Tengo una historia. Y nombres. No busco fama. Solo verdad. No sabía si era valentía o desesperación, pero necesitaba hacer algo. El pasado de su padre ya no era solo una carga. Era un eslabón que explicaba demasiadas cosas. ¿Estás segura de esto? Preguntó Tomás cuando ella le mostró el borrador. Por primera vez en mi vida, sí. En Monterrey, Esteban comenzó a mover piezas. Detectives. Contactos en Oaxaca. Un accidente en la finca sería fácil de arreglar. Pero alguien le advirtió. Su hija ya no está bajo su sombra. Y el país no es tan silencioso como antes. Mientras tanto, el periodista respondió. Lo que tienes es fuerte. Pero necesito pruebas. Dame tiempo. Isabela comenzó a recolectar. Documentos, historias de vecinos, registros antiguos. Tomás la acompañaba, aunque no opinaba mucho. Él sabía que el fuego no se apaga con gasolina. Pero también sabía que la verdad, una vez encendida, no se puede enterrar. Una noche, sentados junto a una fogata improvisada, Isabela le preguntó. ¿Tú me odias? ¿Por qué lo haría? Porque soy hija del hombre que destruyó a tu padre. Tomás miró el fuego. No odio. Pero no olvido. El perdón es un lujo que aún no puedo darme. Pero tú no eres él. Y entonces, por primera vez, la tocó. Solo la mano. Pero bastó. La historia de ambos ya no era una línea recta. Era una espiral. Dolorosa, confusa, pero viva. El periodista envió un mensaje días después. Prepárate. Esto va a explotar. Y entonces, la tormenta comenzó a formarse. Nadie esperaba que la hija del hombre más rico del norte se fugara con un campesino rengo. Mucho menos que ese campesino supiera secretos que podían cambiar la historia de una familia entera. Isabela Calderón nació entre algodón egipcio y candelabros de cristal. Su padre, Esteban Calderón, había transformado una cadena de hoteles familiares en un imperio continental con sede en Monterrey. Tras la muerte prematura de su esposa, se dedicó a criar a su hija con una mezcla de sobreprotección y exigencia que pocos podrían soportar.
Desde pequeña, Isabela demostró una inteligencia feroz y un espíritu imposible de domar. A los 12 hablaba 3 idiomas. A los 17, ya escribía artículos de opinión económica en revistas universitarias. Pero su mayor deseo nunca fue figurar en Forbes, sino desaparecer. Esteban, con la mirada puesta en una expansión hacia Colombia y Chile, quería asegurar la continuidad del legado familiar. Pensaba en términos de alianzas, no de amor. Por eso, sin consultar a nadie, pactó el compromiso de su hija con Alejandro Ibargüengoitia, heredero de una familia de constructores con poder en toda Latinoamérica. La noticia fue revelada en una cena privada, en el salón de cristal del restaurante Azul Nieve. Había violinistas, copas de champán importado y sonrisas impostadas. Hasta que Isabela, con la misma calma con la que se quita una venda, se levantó y dijo: «No pienso casarme con un plan de negocios. Buenas noches». Y salió. Sin dramatismo. Sin permiso. Esa misma noche, terminó en un café escondido de San Pedro, el Café del Arce. Allí, entre paredes con humedad y mesas sin mantel, conoció a Tomás Ibáñez, un hombre con una pierna renga, manos de tierra y ojos de calma antigua. Tomás no sabía quién era ella. Y eso, para Isabela, fue el mayor lujo que había tenido en años. Comenzaron a hablar. Primero del café. Luego de libros. Luego de vidas. Tomás era dueño de una finca cafetalera en Oaxaca que apenas se mantenía a flote. Había heredado la tierra y las deudas. Pero también un sentido de dignidad que no se negociaba. La tierra no miente, decía. Lo que das, te lo devuelve. Tarde o temprano. Esa frase se le quedó grabada. Como una semilla. Los encuentros se volvieron costumbre. Café, charla, escape. Isabela comenzó a mentir sobre sus paraderos. Empezó a sonreír sin razones. Y eso, para Esteban, fue sospechoso. Contrató a un detective privado. En una semana tenía fotos, su hija con un hombre de campo. Abrazos. Risas. Miradas. En otro contexto, podría haberse sentido orgulloso. Pero para Esteban, aquello era una amenaza. Lo que ninguno sabía es que Tomás guardaba un secreto. Uno que podía hundir a Esteban. Y redimir a Isabela. La segunda vez que Isabela visitó la finca de Tomás fue sin avisar. Había pedido un taxi y viajado durante 5 horas sin decirle a nadie. Al llegar, vio la loma sembrada de cafetos, los gallos que cruzaban el camino como si tuvieran prioridad, y una casa de adobe con tejas desiguales. Pensé que no volverías, dijo Tomás desde la puerta, secándose las manos con un trapo. Tampoco yo. Pero aquí estoy. Desde ese día, la rutina en la finca cambió. Isabela ayudaba a recolectar, alimentaba a los animales, aprendía a usar una prensa manual. No lo hacía bien. Pero lo hacía con ganas. Y eso, para Tomás, era más que suficiente. Nunca imaginé que una economista supiera cargar sacos de café. Tú tampoco pareces el tipo que se deja fotografiar en secreto. ¿Qué? Le contó todo. Las fotos. El detective. La amenaza implícita. Tomás no pareció sorprendido. Bajó la vista, pensativo. Tu padre no es el primer hombre que me vigila. Pero quizás sí sea el primero que debería tener miedo. Isabela frunció el ceño. Tomás la miró. Hay algo que no te he contado. Algo sobre él. Sobre mi padre. Pero no es el momento. La frase cayó como una piedra en un estanque. Durante los días siguientes, el aire se volvió más denso. Isabela quería respuestas, pero también temía lo que podría descubrir. Mientras tanto, el trabajo en la finca los unía. En las noches hablaban junto al fuego. En las mañanas, recogían aguacates y hablaban poco, como si el silencio también comunicara algo. Un domingo, llegaron cartas. Una de ellas era de Esteban. Si no regresas antes del lunes, se suspenderá tu acceso a cuentas, tarjetas, y todo apoyo económico. Isabela respiró hondo. Luego quemó la carta en la estufa. Es tiempo de cortar ese hilo. Tomás asintió.
Pero sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Esa noche, Tomás habló. No pruebas. Pero tengo una caja. Papeles de mi madre. Fotografías. Una carta sin enviar. Tu padre y el mío se conocieron. Eran socios. Brevemente. ¿Socios? Mi padre tenía tierras que tu padre quería. Él se negó a vender. Semanas después, murió. Isabela sintió náuseas. No por las acusaciones, sino por la posibilidad de que fueran ciertas. Necesito ver esa caja. La verás. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que no usarás lo que descubras para vengarte. Ni para volver. Solo para entender. La promesa no se selló con palabras, sino con el silencio que siguió. Esa noche, mientras las gallinas dormían y la luna parecía más cercana de lo habitual, Isabela abrió la caja. Documentos antiguos. Contratos con sellos ya borrosos. Fotografías, su padre, más joven, junto a un hombre de bigote espeso y ojos vivos. El mismo que aparecía en la vieja foto familiar del comedor de Tomás. Y una carta. Escrita a mano. Dirigida a Esteban Calderón. Aún puedes hacer lo correcto. Pero si algo me pasa, espero que tu conciencia no te deje dormir jamás. Isabela no durmió esa noche. A la mañana siguiente, escribió una carta propia. No a su padre. A un periodista. Tengo una historia. Y nombres. No busco fama. Solo verdad. La respuesta del periodista no tardó. Nos vemos mañana. Lugar seguro. Lleva todo. Era un nombre conocido, Ramiro Saucedo, autor de investigaciones que habían derrumbado alcaldes, empresarios y hasta obispos. Isabela dudó, pero algo en su interior ya había cruzado la línea. Tomás, aunque preocupado, respetó la decisión. La acompañó hasta la estación, cargó su mochila y le entregó una pulsera tejida por su madre. Para protegerte de los que no saben amar sin dominar. Isabela se lo puso sin decir nada. En Monterrey, la ciudad la recibió con sus ruidos, sus torres de cristal y el mismo aire sofocante de siempre. Pero ella ya no era la misma. Esa noche, en un depa escondido en la colonia Independencia, se reunió con Ramiro. Le contó todo. Le mostró los papeles. Le explicó el contexto. El periodista escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo: esto es más grande de lo que creí. Pero también más peligroso. Isabela asintió. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Ramiro cruzó datos, verificó fechas, entrevistó a antiguos trabajadores de la finca cafetalera. El hilo los llevó a contratos alterados, movimientos bancarios sospechosos y a una red de presiones políticas. Mientras tanto, Esteban Calderón empezaba a notar la ausencia de su hija en los círculos sociales. Intentó ubicarla, pero sus contactos se toparon con silencio. El poder tenía límites cuando se enfrentaba a alguien que ya no tenía miedo. Una tarde, Esteban recibió una llamada desde un número desconocido. Era un aviso: prepárese. Van a publicar algo que no le va a gustar. La portada del domingo del El Vigía Norte mostraba una foto de archivo, Esteban joven, estrechando la mano del padre de Tomás, bajo el titular: El café del silencio, la historia que Monterrey olvidó. El escándalo fue inmediato. En redes, en los noticieros, en las comidas de domingo. Todos hablaban. Todos opinaban. Pero nadie sabía que la fuente era Isabela. Esa noche, Esteban lanzó contra la pared su celular. Exigió a sus abogados que desmintieran todo. Pero los documentos eran reales. Las fechas, comprobables. Y Ramiro tenía respaldo legal. En la finca, Tomás recortó el artículo del periódico y lo clavó en la pared, junto a una foto de su padre. No como trofeo. Como testimonio. Isabela volvió días después. El polvo del escándalo seguía en el aire, pero ella solo quería ver los cafetos floreciendo. Tomás la recibió con una sonrisa triste y un café recién colado. No se puede cambiar el pasado, dijo. Pero al menos ahora, todos saben lo que pasó.
Ella asintió. Por primera vez, sin sentir culpa. Pero la historia no había terminado. Esteban, lejos de rendirse, comenzaba a planear su contraataque. No estaba dispuesto a perder ni a su hija ni su reputación. Y en esa oscuridad, empezó a gestarse la siguiente tormenta. La respuesta del periodista no tardó. Nos vemos mañana. Lugar seguro. Lleva todo. Era Ramiro Saucedo. Un nombre que no necesitaba presentación. Su pluma había desnudado al clero, aplastado a 2 gobernadores y dejado a media clase empresarial con úlceras. Isabela, que hasta entonces solo lo conocía por sus columnas agudas, sintió una punzada de ansiedad. Pero también una certeza: si alguien podía hacer justicia a su historia, era él. Tomás, aunque preocupado, no intentó detenerla. En su mundo, cada quien debía cargar su peso. Le empacó un pan de elote, le entregó una pulsera tejida por su madre y la acompañó a la terminal. Para protegerte de los que no saben amar sin dominar, le dijo al ponerle la pulsera en la muñeca. Isabela apenas pudo contener las lágrimas. Se abrazaron como quienes no saben si volverán a verse. En Monterrey, la ciudad la recibió con su habitual indiferencia, humo, claxon, concreto. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba como hija de millonario. Caminaba como alguien que había elegido su propio exilio. La reunión con Ramiro tuvo lugar en un departamento anodino en la colonia Independencia. Puertas dobles, cortinas gruesas, olor a humedad y café. Isabela sacó los papeles. Le contó todo: las tierras robadas, las amenazas, las mentiras que sostenían el emporio Calderón. Ramiro escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales y midiendo cada silencio. Esto es más grande de lo que esperaba, dijo al final. Pero también más peligroso. Ya lo sabía, respondió ella. Y aquí estoy. Durante los días siguientes, trabajaron como conspiradores. Cruzaron documentos, buscaron archivos notariales, entrevistaron extrabajadores de la finca de Tomás. Cada día traía más podredumbre: escrituras alteradas, fideicomisos opacos, pagos a funcionarios. El pasado glorioso de Esteban Calderón comenzaba a parecer un castillo construido sobre huesos. Mientras tanto, en su oficina de ventanales tintados, Esteban sentía que algo no cuadraba. Había rastreado a su hija por medio país, sin éxito. Su última ubicación conocida era Oaxaca. Mandó emisarios, pagó favores, pero todos volvían con las manos vacías. Nadie podía decirle con certeza dónde estaba Isabela. Y eso le carcomía los nervios más que cualquier balance negativo. Una tarde, recibió una llamada desde un número oculto. Prepárese. El domingo no será un buen día para su apellido. Y colgaron. La edición dominical del El Vigía Norte fue un terremoto. En portada, una foto de archivo donde Esteban, de joven, aparece estrechando la mano del padre de Tomás. Bajo el titular: El café del silencio, la herencia manchada de los Calderón. El artículo desmenuzaba la historia de cómo Esteban había adquirido, o usurpado, tierras cafetaleras mediante maniobras legales pero moralmente cuestionables, tras la muerte del padre de Tomás. Se revelaban nombres, fechas, documentos, todo respaldado. El impacto fue inmediato. En redes sociales, el apellido Calderón se convirtió en tendencia. Los canales de noticias organizaron mesas redondas. Viejos enemigos aprovecharon para ajustar cuentas. Y los socios de Esteban empezaron a llamar con voces menos amables. Isabela observaba desde el departamento de Ramiro. No con rencor, sino con una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que aquel artículo era una ruptura definitiva. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Tomás, en Oaxaca, leyó el periódico en silencio. Luego arrancó la página y la clavó con una tachuela junto a la foto de su padre. No como trofeo. Como testimonio. Marta, su madre, al ver eso, solo dijo: tu padre estaría orgulloso. Esteban, por su parte, perdió el control. Rompió su celular contra el suelo y pasó la noche llamando a abogados. Exigió comunicados de desmentido, amenazas legales, represalias. Pero no había cómo negar lo evidente. Los documentos eran legítimos. Las fuentes, confirmadas.
La red de corrupción que había mantenido oculta por décadas, ahora estaba bajo el microscopio público. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Si algo había aprendido en su ascenso al poder, era que la mejor defensa es el ataque. Mandó llamar a su jefe de seguridad personal. Encuentra a Tomás Ibáñez. Quiero saber quién lo respalda, quién le paga. Quiero su pasado, su presente y si es posible, su futuro. El mensaje era claro, si no podía limpiar su nombre, al menos podía ensuciar el del otro. Mientras tanto, Isabela volvió a la finca. El escándalo mediático aún flotaba como neblina, pero allí el aire era distinto. Tomás la recibió con una taza de café, como si nada hubiera pasado. El mundo arde, y tú aquí como si cosecháramos calma. El mundo puede esperar. Este café no. Esa noche, al calor de la fogata, Isabela confesó algo que no había dicho ni a Ramiro. Cuando era niña, mi padre me llevaba a inspeccionar hoteles como si fueran castillos. Me hacía vestir como adulta. Sonreír como ejecutiva. Yo solo quería correr por los pasillos. Nunca supe si me amaba o si era parte de su branding. Tomás no respondió. Solo le acarició la mano. A veces, las palabras sobran. Pero el enemigo ya no era solo Esteban. La opinión pública, como siempre voluble, comenzó a dividirse. Algunos acusaban a Isabela de oportunista, de traicionar a su padre por venganza o fama. Otros celebraban su valentía. Ramiro, acosado por demandas y amenazas, tuvo que abandonar temporalmente el país. Isabela se convirtió en el blanco visible. Un día, encontró una serpiente muerta colgada en la entrada de la finca, con un papel que decía, así terminan los traidores. Tomás la descolgó sin decir nada. La enterró detrás del gallinero. Es solo un mensaje, dijo. Pero no hay que ignorarlo. Isabela comprendió. La rebelión apenas comenzaba. Y los enemigos no solo estaban en Monterrey. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación tensa, casi eléctrica. La finca, que siempre había sido un lugar de calma, se volvió un refugio sitiado. Tomás redobló la seguridad, no con armas, sino con atención. Perros atentos, vecinos solidarios, rutas alternas. Sabía que cuando el poder se ve acorralado, reacciona con violencia. Una tarde, mientras recogían leña, Isabela preguntó. ¿Qué harías si un día no regreso? Tomás la miró sin dejar de cargar el saco. Esperarte. Pero no quedarme quieto. Esa noche, Isabela redactó una carta a mano. 3 páginas donde explicaba cada decisión, cada ruptura, cada sombra. La dejó sellada en la cómoda, con el nombre de Tomás al frente. Por si alguna vez no puedo explicar nada en persona, decía el encabezado. El acoso aumentaba. Uno de los recolectores fue interceptado en el pueblo por hombres de traje. Convéncelos de irse, dijeron. Antes de que el café deje de ser lo más amargo en sus vidas. El mensaje llegó. No solo a Tomás, sino a todos en el pueblo. Algunos comenzaron a alejarse. Otros, en cambio, se acercaron más. Isabela decidió entonces hacer algo impensado, dar una entrevista en televisión nacional. A través de una periodista de confianza, obtuvo 15 minutos en el programa de mayor audiencia del país. Se presentó sin maquillaje, sin joyas, con una blusa bordada de Oaxaca y una dignidad que llenaba la pantalla. Habló sin rencor, pero con verdad. Nombró a su padre, mostró documentos, explicó cómo durante años había sido cómplice silenciosa. Y cómo ahora había decidido romper con eso. Mi apellido no define mi moral, dijo. Mi herencia no es dinero. Es memoria. La entrevista causó un segundo terremoto. Esta vez, más íntimo. Cientos de jóvenes la buscaron. Personas que también habían crecido bajo sombras familiares opresoras. Que también buscaban una salida. Su historia se volvió símbolo. Pero con la visibilidad llegó el peligro real. Un coche sin placas comenzó a rondar la finca por las noches. Las luces se apagaban de repente. Los perros ladraban con más frecuencia. Una madrugada, dispararon al aire. Nadie fue herido, pero el mensaje era claro. Tomás,
al día siguiente, llamó a un viejo amigo, Jacinto Morales, un exmilitar que vivía en Veracruz y le debía un favor de los grandes. Necesito ojos. Y coraje. Jacinto llegó esa misma noche. Rudo, silencioso, con una escopeta de 2 caños y la paciencia de quien ha visto lo peor. Conozco esta clase de guerra, dijo. Y también cómo se gana. El ambiente se volvió de resistencia. No era solo una finca, era un bastión. Y no solo defendían tierras, sino la posibilidad de un futuro diferente. Entonces, un día, sucedió lo que nadie esperaba. Esteban Calderón apareció en persona. No con abogados, ni cámaras. Solo, en un auto gris, con gafas oscuras y expresión de piedra. Bajó del coche como si descendiera de un trono. Isabela lo vio desde la galería y su cuerpo se tensó como una cuerda. ¿Qué quiere?, preguntó Jacinto, alzando la voz. Hablar con mi hija, respondió Esteban, sin alzarla. Aquí no se habla en privado, dijo Tomás, saliendo del granero. Isabela se adelantó. El silencio era espeso como la niebla. Durante segundos, ninguno habló. Luego Esteban dijo. Te equivocaste de enemigos. No. Me cansé de obedecer al enemigo que tenía más cerca. Crees que ganaste, pero esto no ha terminado. No quiero ganar. Quiero vivir. Hubo un largo silencio. Si cruzas esa línea, ya no hay retorno, dijo él. Hace tiempo que la crucé. Y créeme, no pienso volver. Esteban la miró, como si tratara de reconocer en ella a la niña que alguna vez le pidió que la llevara al circo en lugar de a la junta directiva. Te vas a arrepentir, dijo finalmente. Tú también, papá. Esteban se dio la vuelta y subió al coche. Sin una palabra más, se marchó. Ese día, en la finca, no se trabajó. Se cocinó, se conversó. Se abrazaron. Porque sabían que algo había cambiado. No era la amenaza lo que importaba, sino la decisión de no ceder ante ella. Y así cerró la segunda parte de esta historia, con una familia rota, una verdad expuesta, y una finca en pie como faro de dignidad en medio de una tormenta. El conflicto con Esteban Calderón no solo quebró los cimientos familiares, también sacudió las bases de poder que él había construido con décadas de control y silencio. El escándalo causado por la entrevista de Isabela escaló más allá de lo previsto. Los medios internacionales recogieron la historia de la heredera que renunció a la fortuna para vivir entre cafetales. En las redes sociales, la finca se convirtió en un símbolo de resistencia. Un hashtag con su nombre se volvió tendencia. Pero la fama, como siempre, era una espada de doble filo. Isabela y Tomás ya no podían caminar por el pueblo sin ser reconocidos. Algunos los felicitaban. Otros los miraban con recelo. El dinero de Calderón había patrocinado iglesias, escuelas, caminos. Y para ciertos sectores, cualquier ataque al patriarca era un ataque al orden establecido. Jacinto, el exmilitar, se convirtió en el guardián visible. Su presencia imponente disuadía curiosos y maleantes. Aún así, recomendó a Tomás reforzar los accesos, instalar cámaras, entrenar a los trabajadores para reaccionar ante situaciones de riesgo. Tu suegro no va a disparar un arma. Pero puede pagar a alguien que sí lo haga, dijo, sin rodeos. Isabela, por su parte, canalizó la tensión en algo práctico. Usó sus conocimientos de economía para ayudar a Tomás a organizar las finanzas de la finca. Rediseñó los sistemas de distribución, buscó nuevas alianzas con cafeterías artesanales y propuso un rebranding total bajo el lema, Tierra con historia. En 3 meses, las ventas se duplicaron. Sin embargo, el éxito también trajo consecuencias inesperadas. Una mañana, un inspector de la Secretaría de Agricultura apareció con un equipo de funcionarios, alegando supuestas irregularidades. Revisaron documentos, midieron tierras, inspeccionaron hasta los gallineros. Esto es una persecución, murmuró Tomás. No lo dudes, confirmó Jacinto. Y no será la última. La situación se agravó cuando un noticiero transmitió un reportaje exclusivo, donde se insinuaba que la finca estaba siendo financiada con dinero ilícito. La fuente, un colaborador anónimo del entorno de Esteban Calderón. Isabela,
Harta, decidió contraatacar con su herramienta favorita, los hechos. Convocó a una rueda de prensa, mostró estados financieros, documentos bancarios, contratos. Todo limpio. Todo transparente. Quieren ensuciar esto porque no pueden controlarlo, dijo a los periodistas. Pero aquí no hay nada que ocultar. Ese día, muchos en el país comenzaron a cambiar de bando. Ya no era solo la historia de una joven rebelde, sino de una comunidad entera resistiendo la imposición de una élite que no soportaba perder el control. Mientras tanto, en su oficina de Monterrey, Esteban comenzaba a experimentar una soledad que nunca había anticipado. Algunos socios empezaron a cuestionar sus decisiones. Uno de los hoteles clave fue objeto de boicot por parte de activistas. La imagen de hombre intocable empezaba a agrietarse. En lo personal, la distancia con Isabela era cada vez más evidente. La carta que ella le había dejado, y que él había jurado no leer, yacía ahora arrugada en el fondo de un cajón. Cada tanto la sacaba, como quien acaricia una herida que aún no sabe si quiere sanar. Una noche, su hermana menor, tía de Isabela, vino a visitarlo. ¿Qué estás haciendo, Esteban?, preguntó sin rodeos. Estás perdiendo a tu hija por orgullo. No entiendes. Entiendo más de lo que crees. Tú quieres protegerla. Pero no sabes hacerlo sin imponer. No es eso. Es exactamente eso. Isabela no es tu proyecto. Es tu hija. Las palabras resonaron. No de inmediato, pero como semillas, comenzaron a germinar en su conciencia. De vuelta en Oaxaca, Tomás recibió una visita inesperada, un abogado, de traje barato pero mirada incisiva. Vengo en representación de la familia Ibargüengoitia. Mi cliente, el señor Alejandro, considera que ha sido difamado por sus recientes declaraciones. Estamos considerando iniciar acciones legales. Que lo intente, respondió Isabela, saliendo al porche. Mi cliente también considera que usted fue inducida por terceros a romper un compromiso legal. No había contrato. Solo presión. Si lo que buscan es intimidarnos, van tarde. El abogado se fue. Pero el mensaje quedó claro: la familia Ibargüengoitia, al verse arrastrada al escándalo, quería limpiar su nombre a cualquier costo. A los pocos días, alguien rompió la cerca del lado norte de la finca. Robaron herramientas, envenenaron el pozo auxiliar. No hubo detenidos. Pero todos sabían quién estaba detrás. Esa noche, Jacinto reunió a los trabajadores en el patio. Esto ya no es solo una finca. Es una trinchera. Y aquí, cada uno debe decidir si quiere quedarse o irse. Nadie será juzgado. Nadie se fue. El compromiso colectivo sorprendió a Isabela. No porque dudara de ellos, sino porque nunca había experimentado ese tipo de lealtad. En la ciudad, todo era transacción. En el campo, la fidelidad se sembraba con actos, no con palabras. Una semana después, llegó la invitación. Un correo electrónico, sin firma, citaba a Isabela en un hotel discreto en Ciudad de México. Tu padre quiere verte. ¿Solo? Sin cámaras. Sin abogados. Tomás se opuso. Jacinto también. Es una trampa, dijo el exmilitar. Pero Isabela lo meditó. Y decidió ir. Si no voy, seguiré siendo la hija que huye. Y ya no quiero huir. Tomás la acompañó hasta el aeropuerto, sin decir mucho. Al despedirse, le entregó un pequeño amuleto de madera. Es de mi madre. Me lo dio cuando fui al servicio militar. Vuelve con él. El hotel era gris, sin lujos. La habitación, austera. Esteban la esperaba en un sillón, con el rostro más envejecido que la última vez. No esperaba que vinieras. Tampoco yo. Hubo silencio. No te traje para convencerte de nada, dijo él finalmente. Solo quería entender en qué momento te perdí. Nunca me tuviste, papá. Solo me moldeaste. ¿Tanto daño hice? No sé si daño. Pero nunca me miraste. Solo mirabas lo que querías que fuera. Esteban bajó la cabeza. Por primera vez, parecía vulnerable. Extraño a tu madre.
Yo también. A veces creo que si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. O tal vez sí. Pero sería distinto. Hubo una pausa larga. Y luego él sacó del bolsillo la carta arrugada. La he leído 1000 veces, confesó. Y cada vez me duele más. No por lo que dices. Sino porque es verdad. Isabela lo observó. El hombre que una vez fue el centro de su universo ahora parecía humano. Solo humano. Papá, no quiero que desaparezcas de mi vida. Solo quiero que te bajes del pedestal. ¿Y si no sé cómo? Empieza por escuchar. Esa noche hablaron por horas. No todo se resolvió. No todo se dijo. Pero algo se quebró, para bien, el muro de orgullo. Cuando Isabela regresó a la finca, Tomás la esperaba bajo el árbol del cafetal mayor. Al verla, no preguntó nada. Solo la abrazó. Y ella supo que, por primera vez, tenía dos hogares, el que había construido, y el que finalmente había sanado. El clima cambió en Oaxaca como una tormenta sin anuncio. Los días se hacían cortos, los amaneceres teñidos de tensión. Siempre parecía que algo estaba pendiente, cargado de sospechas que cortaban el aire como cuchillos. Desde aquella reunión en Ciudad de México con su padre, Isabela sentía que algo antiguo se activaba. Latía con urgencia. Tomás le decía que respirara, que no dejara que el peso de las expectativas la aplastara, pero ella ya no podía hacerlo. No cuando la verdad estaba tan cerca de salir. Una mañana, Jacinto descubrió huellas de neumáticos distintos alrededor de la finca. No era casualidad, alguien había vuelto para revisar, como tanteando lo que aún no entendían. Tomás salió a inspeccionar, con el bastón en una mano y la mirada alerta. Es equipo pesado, dijo. No solo pichaos de pueblo. Alguien con recursos. Isabela miró los cafetales que se extendían hasta donde la vista se confundía con el monte. Va a pasar algo grande. Tomás tragó saliva, pero no dijo más. El viento golpeaba las ramas de los árboles de café, como murmurando advertencias. En esos días, la prensa local seguía caliente. Ramiro publicó una nueva entrega, una grabación de una conversación antigua entre Esteban y el ingeniero que diseñó los contratos alterados de la finca. La voz del ingeniero, temblorosa, admitía haber sido presionado por Esteban para cambiar los linderos legales, para ocultar títulos falsos. El vídeo causó indignación. Vecinos de otras fincas comentaban historias parecidas, casos olvidados. Isabela vio en los rostros de la gente no solo compasión, sino un destello de esperanza, que quizás su lucha no era absurda, que su verdad podía resonar más allá de su nombre. Pero Esteban no estaba de brazos cruzados. Esa misma tarde, su equipo legal envió una carta de cese y desistimiento al periódico de Ramiro Saucedo. Exigían retractación inmediata o demanda civil y criminal por difamación. A la vez, una empresa de seguridad privada llegó a Oaxaca. Portaban uniformes negros, logos genéricos, gestos agresivos. Campesinos alertaron, les vigilan. Herramientas rozaron sus propiedades. Uno de los trabajadores dijo que una de sus cabras fue envenenada. Isabela no lloró ante el veneno. Pero sintió que cada golpe le dolía más por la gente, no por ella. Por los que creyeron, por los que se juntaron. No podía retroceder. Una noche, Tomás le mostró algo que había estado guardando, un cuaderno viejo, de tela azul, con apuntes de su padre. Allí estaban los nombres de quienes habían firmado los contratos, las fechas exactas, los pagos en billetes que nunca se registraron. Y una frase al pie de una página, garabateada por Julián Ibáñez días antes de morir: si algo me pasa, que esto se sepa. Isabela tocó el cuaderno con reverencia, y por primera vez sintió que la herida tenía sentido. La memoria de su padre no era solo una carga, era un deber. Pero la lucha tiene precio. Marta, la madre de Tomás, comenzó a enfermarse. Dolor frecuente, noches sin dormir, temblores. Mucho estrés, dijo. Isabela se culpó en silencio. Pensó en detenerlo todo, en cerrar los ojos, en volver a la finca como si nada hubiera pasado. Tomás le tomó la mano bajo la luz escasa de un candil. No puedes. No lo hagas. Pienso que quizá esto no valga cada lágrima. Si no lo haces tú, ¿quién?
A la mañana siguiente, Esteban llegó otra vez. Esta vez con jueces y alguaciles. Orden judicial en mano, diciendo que la finca sería intervenida temporalmente por supuestas irregularidades ambientales y fiscales. Que hasta que todo se investigase, los cultivos debían permanecer bajo custodia estatal. La noticia corrió como pólvora. Vecinos se reunieron. Gritos, protestas. Algunas mujeres que trabajaban con Isabela demandaron saber qué había hecho su patrona. Si era culpable o víctima. Tomás y Jacinto organizaron vigilia frente a la entrada de la finca, con carteles: esto no es invasión. Justicia para Julián, Calderón, rendición de cuentas. Ese día, Isabela se sentó frente al portón cerrado con cadenas. El sol caía pesado, sudaba en su frente. Miró a Tomás a los ojos. ¿Y si pierdo todo? Tomás la abrazó. Entonces perderás honor. Pero aún tendrás tu verdad. Cuando la noche bajó, llegaron los medios. Luces de cámaras. Micrófonos apuntando. Isabela Calderón, preguntaron, ¿qué va a hacer ahora? Ella alzó la voz, clara, sin titubear. Voy a luchar. No para heredar un imperio. Para inventar otro mundo donde las raíces pesen más que los títulos, donde un apretón de manos valga más que una firma falsificada. Si ustedes quieren ver justicia, acompáñenme. El silencio fue total. Y justo antes de que la policía estatal se retirara, Jacinto escuchó motores. No patrullas. Camiones grandes. Maquinaria pesada. Homúes gigantes siendo movidos. Era el inicio del despeje. Quieren borrar pruebas, eliminar tierras, reforestar con manos ajenas. Isabela gritó. No lo permitan. Vecinos se lanzaron, hombres, mujeres, niños. Se interpusieron. Bloquearon el paso. Gritos, llantos, silencio de metal. La maquinaria retrocedió unos metros. Alguien gritó, «Esto es nuestro». Y el camión se detuvo. El cielo se partió por un rayo. La noche se inundó de truenos. Gota por gota cayó lluvia sobre el polvo levantado. Isabela, empapada, se mantuvo firme junto a Tomás, entre la gente que la apoyaba. Ese momento, con agua y furia, con rabia y esperanza, supo que ya no había retorno. Que la lucha era pública. Que la tierra, su sangre, su palabra, estaba puesta en juego. La tercera parte cerró así, con la protesta sembrada, con el poder enfrentado, y con un amanecer que prometía algo nuevo, algo duro, algo necesario. Esa rueda de prensa marcó un antes y un después. Monterrey se llenó de titulares: el magnate que admite su caída, decían unos, hija versus padre, quien tiene la razón, decían otros. Políticos opinaban, columnistas especulaban, redes vibraban. En la finca, cada amanecer traía ecos de lo que había sido declarado la noche anterior, acusaciones, promesas, esperanzas. Isabela despertó temprano. Miró por la ventana la luz rosada del amanecer sobre los cafetos. Recordó cuando niña se imaginaba ese momento, no con gloria, sino con exactitud. Quería que su palabra pesara más que el apellido. Y lo estaba logrando. Mientras Tomás preparaba el desayuno bajo la galería, Marta, con voz débil pero digna, le dijo: «Has traído algo para vivir, hija, algo que no se compra». Isabela le sonrió, con lágrimas contenidas. «Gracias, Marta». Pero no todo era calma. Porque la fama, la exposición, también llamaban miradas oscuras. Una madrugada, alguien prendió fuego al costado sur de la finca. No una llama grande, pero sí la suficiente para que se vean llamas, humo, para que el miedo recorra los cuerpos de quienes dormían. Tomás corrió al llano. Vecinos también despertaron. Apagaron lo que pudieron. La tierra, mojada de rocío, no permitió que se propagara más de lo mínimo. Pero el aviso estaba dado. Isabela observó, sin moverse, cómo ardía el pasto al borde de sus cultivos. «¿Crees que?» empezó Tomás, pero no terminó la frase. «¿Lo intento?» Pero ya no tengo duda de quiénes somos. En los días siguientes, reforzaron la cerca perimetral, contrataron vigilancia comunitaria. Oradores locales vinieron a dar charlas invitando a respetar la finca.
Hasta los diarios locales pidieron protección para quienes denuncian. Uno de esos diarios publicó fotos del incendio, fotos de Esteban en las redes tuiteando un mensaje de solidaridad con la hacienda. Dos versiones, una, que él condenaba la agresión, otra, que era responsable indirecto. Eso reavivó el debate. ¿Puede arrepentimiento coincidir con responsabilidad? Esteban, en Monterrey, enfrentaba fracturas. Algunos socios se apartaban. Otros lo miraban con recelo. Colegios profesionales rechazaban patrocinios de sus hoteles. Asociaciones campesinas lo señalaban como ejemplo de lo que no debe ser. Y aunque había declarado retiro de cargos y cesión de parte de bienes, muchos esperaban ver gestos reales. Entregas de tierras, indemnizaciones, reconocimiento público de daño a las familias de Tomás. Isabela insistió en uno de esos gestos. Reclamó que se restaurara la titularidad original de una parcela que había sido usurpada hace décadas, con documentos falsos. Hizo una asamblea comunitaria. Habitantes del lugar firmaron un acta. Simbólico, pero poderoso, memoria colectiva en escritura legal. Esa tarde, junto con Tomás y Jacinto, recorrieron la parcela. Caminaban entre cafetos, olor a tierra mojada, luz de sol que se filtraba entre hojas. Tomás se paró al borde de un barranco pequeño, donde la tierra había cedido en lluvias recientes. Aquí, dijo, fue donde un tractor del grupo Calderón rompió el contorno legal en su momento. Esa parte, esa bajada, era de mi padre. Isabela vio los hitos antiguos, palos de madera gastados, piedras marcadas. Supo que todo lo que construía tenía raíces tan profundas como el dolor que lo impulsaba. Esa noche, se detener hablaron largo rato. No sobre estrategia de prensa, no sobre políticas, sino sobre la niñez. Sobre la madre de Isabela, que había amado la finca que Esteban compró, y que susurraba en sueños que la tierra tenía conciencia. Sobre el padre de Tomás, que antes de morir hablaba de justicia como si fuera luz que no se apaga. Isabela confesó. A veces pienso que mi madre sabía que todo esto pasaría. Que sembró más que rosas. Tomás tocó su mano. Ella te sembró valor. Y estás haciendo florecer lo que otros cortaron. Los días posteriores fueron de consolidación. Grupo de abogados rurales ofreció ayuda. Una ONG ambiental certificó la finca como biodinámica. Se obtuvo un sello de comercio justo. Isabela insistió, no quería limosna mediática, sino justicia tangible. Quería que podrá exportar su café sin intermediarios, que llegara directo a quienes reconocieran el sacrificio, la historia. En Monterrey, Esteban empezó a cumplir sus palabras, pero con lentitud. Anunció la apertura de un programa de indemnización para familias desplazadas. Aceptó entregar documentos de título antiguo en custodia pública. Dio entrevistas admitiendo mala praxis. En esas entrevistas, se le vio tenso, con arrugas nuevas de remordimiento. Pero algunas facciones de poder no estaban contentas. Algunos ex-socios lo presionaban para retractarse, otros amenazaban con demandas judiciales costosas, con boicot económico. Se rumoraba que había pactos con bancos para congelar fondos de la finca de Tomás. Que algunos compradores retiraban sus pedidos por miedo a represalias. Isabela, sin embargo, no retrocedía. En una feria local, presentó su café con su nombre, con el sello de cooperativa, con etiquetas que narraban su historia, semillas de memoria, café con historia. La fila para comprar se alargaba. Escuchó comentarios de quienes decían nos representas, me da orgullo lo que hiciste. La madre de Tomás mejoraba lentamente. Marta, con voz más firme, dijo una tarde. Quizá mi hijo y tú enseñan que la tierra no es prisión, sino hogar cuando se tiene verdad. Y en ese momento, Isabela sintió que las lágrimas ya no eran de lucha sino de renacimiento. El cierre de esta cuarta parte fue con un amanecer diferente, el cielo despejado, la neblina levantándose, el canto de los pájaros. Isabela salió al campo, sintió la brisa fresca, tocó los cafetos verdes, respiró profundamente. Miró a Tomás junto a ella. ¿Ves? Dijo ella. No es perfecto. No es rápido. Pero ya florece. Tomás la abrazó, con el respaldo de toda la comunidad que estaba despierta. El aplauso colectivo retumbó como una tormenta buena. Isabela abrazó a Tomás con fuerza contenida.
No eran palabras lo que necesitaban ahora, sino sentir que todo lo vivido, lo sufrido, lo perdido, había valido la pena. Las cámaras enfocaban rostros humildes, manos trabajadas, sonrisas sin filtro. En medio de ellos, Esteban Calderón se mantenía aparte, observando en silencio. No pidió el micrófono. No hizo discursos. Solo miraba cómo su hija lideraba algo que ni él, con todos sus millones, habría podido construir: respeto. Pasaron los días. Luego semanas. El reconocimiento oficial trajo consigo nuevos desafíos. Llegaron técnicos, agrónomos, voluntarios y hasta una ONG de comercio justo que propuso exportar el café bajo una marca con rostro humano: Raíces Vivas. No quiero mi cara en los paquetes, dijo Isabela. Quiero las de Marta, Jacinto, Tomás, y de cada mano que toque esta tierra. Y así fue. La finca creció. No en metros cuadrados, sino en conciencia. Se convirtió en una escuela viviente. Jóvenes de otras regiones venían a aprender, a replicar el modelo. La finca no era solo una empresa, era una causa. Esteban visitaba cada tanto. Al principio incómodo. Luego, útil. Aportó contactos, evitó intermediarios abusivos, ofreció su experiencia. Nunca pidió perdón otra vez. Pero cada acto era una forma de disculpa silenciosa. Marta, con su sabiduría serena, se convirtió en una especie de matriarca. Organizaba turnos, capacitaciones y, de vez en cuando, recitaba poemas de memoria bajo la sombra de los cafetos. Una tarde, Tomás encontró a Isabela leyendo una carta. ¿Mala noticia? No. Es de la universidad. Me ofrecen volver como profesora visitante. ¿Y vas a aceptar? Ella lo miró, pensativa. Tal vez, por una temporada. Para enseñar a los que aún creen que solo hay una manera de vivir. Pero mi raíz está aquí. Tomás asintió. Entonces que vayas, pero siempre vuelvas. Asterisco asterisco. Un año después, la finca celebró su primera gran cosecha como cooperativa. Había música, tamales, discursos breves y baile. Isabela, con la cara ligeramente bronceada y las manos curtidas, dio unas palabras. No vencimos a nadie, dijo. Solo dejamos de obedecer. Esta tierra nos enseñó que no hay riqueza más grande que decidir por uno mismo. Tomás la tomó de la mano. Marta alzó su copa. Esteban sonrió en silencio. No se sentía el patriarca de nada. Solo un invitado agradecido. La noche cerró con fuegos artificiales hechos en casa. Pequeños, humildes, pero suficientes para pintar el cielo con la misma dignidad con la que se había reconstruido esa familia. Y así, la rebelión de una hija no destruyó una dinastía. La transformó.